Iniciemos con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Entonces, buenas noches a quienes están aquí presentes y buenas noches a quienes están en casa. No sé qué está diciendo ahí. ¿No hay problema en casa o sí? Están uniendo. Ah, se están uniendo. Ah, perfecto. Bueno, entonces, a ver, nos habíamos quedado en Mateo y entonces ya vimos vimos el contenido, es decir, la estructura y también pues el mensaje. ¿Ya? El mensaje, ¿qué podemos decir de Mateo? El mensaje. El mensaje es que... Ajá. Son 5 grandes discursos. El momento. Su carácter didáctico. Sí, pero el mensaje pues, Los milagros. Lo más importante es lo que Jesús enseña. Lo que Jesús enseña, exacto. Ajá. Muy bien. La enseñanza. ¿Cómo? Que lo pone como predicador. Sí, que tiene esos 5 grandes discursos, ¿verdad? Y de todos el más conocido, pues el más importante es el modelo de la palabra. Perfecto, muy bien. Entonces el mensaje de Mateo, y sobre todo Mateo quiere presentar a Jesús como ¿qué? Como él, el Mesías, ¿verdad? Y por eso es que Mateo recurre mucho a ¿qué? Al Antiguo Testamento, ¿verdad? Y Mateo trata de demostrar que en Jesús se han cumplido ¿qué? Todas las profecías, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Entonces, ese es el mensaje de Mateo. Ahora veamos el autor. Como autor del Evangelio de Mateo, la tradición eclesiástica, eso ya le expliqué una vez, ¿a qué hace referencia la tradición eclesiástica? La tradición de la iglesia. Sí, pero específicamente, ¿a qué hace referencia la tradición de la iglesia? A la doctrina oral, a la tradición oral. No. Tradición eclesiástica. La tradición de la iglesia. A ver, las 3 grandes fuentes de revelación son la Sagrada Escritura, la tradición de la iglesia y el magisterio de la iglesia. Ahora, ¿a qué hace referencia la tradición? A los primeros padres. Cuando hablamos de la tradición de la iglesia, estamos hablando de los primeros padres, es decir, pues, bueno, incluso ahí tenemos pues a estos grandes padres de la iglesia, ¿verdad? Del siglo II, siglo III, siglo IV, ¿verdad? Los padres de la iglesia, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de tradición, hacemos referencia concretamente a ¿qué? A los padres de la iglesia, ¿verdad? Muy bien. Entonces, queda claro esto, que para nosotros la iglesia católica y lo que nos distingue a los cristianos católicos de otras confesiones cristianas es que nosotros consideramos 3 fuentes de revelación. Acordémonos que esa fue una de las razones por las que se dio la reforma protestante, ¿verdad? Lutero, ¿qué decía? Sola escritura, solamente la escritura como fuente de revelación. En cambio, nosotros los católicos consideramos fuentes de revelación, la escritura, la tradición de la iglesia y el magisterio. Las tres. Bueno, y cuando hablamos de la tradición de la iglesia, estamos hablando de los padres de la iglesia. Ahí tenemos a San Ireneo, a San Agustín, a San Juan Crisóstomo, qué cantidad de padres, pues. Tenemos tanto los padres de Occidente como también los padres de Oriente. Sí, bueno, ahí nos habían separado. ¿Cómo? Ahí nos habían separado. ¿Cómo así? De Oriente, no, esa es la ortodoxa, perdón. Sí, no. Ajá. Entonces estamos hablando de los primeros padres, ¿verdad? De los padres de la iglesia, tanto los orientales como también los occidentales, pero eso es tema para más eclesiología o más específicamente, pues, patrística
o también patrología, ¿verdad? Muy bien. Entonces, a ver, la tradición eclesiástica, es decir, los primeros padres consideraron a quién como el autor, al discípulo y apóstol Mateo, lo que usted decía, ¿verdad? Cuya vocación se encuentra en 9:9 y cuyo nombre se indica en 10:3 como Mateo el publicano. Sin embargo, el propio evangelio no indica ni con una sola sílaba que él haya sido el autor. Y entonces vamos a ver qué nos dice la tradición pues eclesiástica, ¿verdad? Como en el evangelio de Marcos, vemos que en el de Mateo el nombre del mensajero queda completamente oculto tras el mensaje que ese evangelio pretende dirigir. Y ahora sí, entremos a la tradición eclesiástica antigua, es decir, vayamos a ver qué dicen los padres de la iglesia. Comienza con el testimonio de Papías. Otra vez sale Papías, ¿verdad? ¿Cómo? Y Ireneo también. No, Hieráclito, ¿cómo decís? Se llama Hieráclito. No, Papías de Hierápolis. Hierápolis, ajá. Entonces, Papías, tenemos un testimonio de Papías que data de mediados del siglo II y que fue recopilado por Eusebio también, otro padre de la iglesia. Entonces, ¿qué dice Papías? Papías dice, Mateo compiló en lengua hebrea los logia. ¿Qué eran los logia? Las palabras Los dichos de Jesús, ¿verdad? Y cada cual los tradujo como pudo. Bueno, es decir, pues ahí Mateo, ¿verdad? Pues los tradujo como pudo. Indudablemente, Papías se refiere aquí al Evangelio de Mateo y no a una colección de palabras del Señor o incluso a una fuente de logia, ¿verdad? O sea, aquí Papías ya está haciendo referencia al Evangelio de Mateo propiamente, no tanto como a una fuente de logia. ¿Ya? Muy bien. En lo sucesivo se irá difundiendo la indicación hecha por Papías, o sea que Papías fue el primero que habló y dijo, bueno, entonces fue Mateo el publicano. Y por tanto, así se difunde, ¿verdad? Tanto es así que Ireneo, otro padre de la iglesia, afirma que Mateo escribió su evangelio entre los hebreos y su lengua. O sea, aquí tenemos la opinión de otro padre. Luego tenemos también a Orígenes, que es otro padre de la iglesia. ¿Perdón? Sí, Orígenes. Ajá. Sí, aquí estamos, por eso lo pongo con mayúscula, Orígenes, padre de la iglesia. ¿Perdón? Sí, aproximadamente. Sí. Y Orígenes menciona la tradición de que Mateo escribió en hebreo el evangelio para los judeocristianos. Incluso, pues esto como que es lo más, ha sido pues bastante divulgado, ¿verdad? Que Mateo escribe el evangelio para los judeocristianos. Aquí hacemos referencia con los judeocristianos. Los judíos conversos. Exacto, los judíos conversos del cristianismo. Y luego Eusebio, que es otro padre de la iglesia, piensa de la misma manera. Entonces, a ver qué podemos concluir de la tradición eclesiástica. ¿Qué dicen los padres de la iglesia sobre la autoría del Evangelio de Mateo? Que el primero es una compilación de los... No, pero en general... que lo escribió en hebreo. No, pero en general, ¿qué fue quién? Mateo, el publicano, ¿verdad? Que aparece ahí como discípulo de Jesús. Entonces, eso nos dice que la tradición, ¿estamos bien? Sí, perfecto. Avancemos. Bueno, Mateo, que primeramente había predicado entre los hebreos, quiso ir a predicar también a otros pueblos y por eso escribió en su lengua materna el evangelio anunciado por él, deseando compensar con el escrito lo que perdían aquellos de los que tenían que separarse. Esto pues todavía forma parte de la tradición pues eclesiástica, ¿verdad? En este punto están de acuerdo los datos de la tradición, que se derivan totalmente del testimonio de Papías. O sea que Papías fue el primero que habló y después vino Orígenes, vino también ¿de quién más hemos hablado? Eusebio y Ireneo, y también San Ireneo. San Ireneo es un padre de la iglesia que es preciosísimo. Sí. Otro padre, bueno, no estamos aquí viendo a Cristo ni patrón. Bueno, entonces,
Su peso, imagínense ustedes, el testimonio de Papyrus, estamos hablando del siglo II, y su peso fue decisivo durante mucho tiempo, incluso para el decreto de la Pontificia Comisión Bíblica del 19 de junio de 1911. O sea que hasta esa fecha, ¿qué se sostenía? ¿Qué Mateo había sido el autor? El primer escritor. ¿Perdón? El primer escritor. No, que Mateo había sido quien había compuesto el Evangelio, ¿verdad? Y esto se sostuvo hasta el 1915, ¿verdad? O sea, la Pontificia Comisión Bíblica todavía sostenía eso. De que el apóstol Mateo fue el primero en escribir su Evangelio, redactado en lengua hebrea o aramea. ¿Ya? El arameo no es una lengua escrita, es una lengua hablada. Entonces, pues, bueno, pero el arameo pues utiliza muchas grafías del hebreo. ¿Ya? Sí, ¿verdad? El hebreo sí tiene gramática, el arameo no. Y que este evangelio se identifica quod substantiam, sustancialmente, con el evangelio canónico de Mateo. Es decir, pues, que aquí la Pontificia Comisión Bíblica habla que precisamente Mateo fue el primero en escribir el Evangelio, y que coincide en toda su sustancia ya con el Evangelio canónico. O sea que la Pontificia Comisión Bíblica habla de un primer escrito que luego pues llegó a constituirse como el Evangelio canónico, el Evangelio reconocido, ¿verdad? Cuando se formó el canon del Nuevo Testamento. Pero muchas veces dicen que fue primero Marcos, ¿verdad? ¿Cómo así? El que debería estar antes de Marcos que Mateo, la Biblia, pues. La escritura. Pero ya no, Marcos. Sí, o sea, Marcos es más antiguo. Sí. Marcos es más antiguo, ¿verdad? Pero cuando se forma o cuando se aprueba el canon, que es el orden que tenemos actualmente, ¿verdad? Muy bien. Sin embargo, desde que se hizo general la teoría de las dos fuentes, ya ven por qué vimos la teoría de las dos fuentes. ¿Cuál es la teoría de las dos fuentes? La fuente de Cuyo, ¿no? No. No, perdón, es esa que Marcos sirvió de fuente, al igual que la fuente Q para Mateo y para Lucas. Bueno, desde que se hizo general la teoría de las dos fuentes, a ver, ¿qué fecha fue esto? ¿Qué año fue esto? Vamos a ver si antes. Sobre eso fue el resumen inicial, la síntesis inicial. Sobre este fue el trabajo que me entregaron, la teoría de las dos fuentes. A ver, ¿cuándo fue? ¿Cuándo se postuló la teoría de las dos fuentes? ¿En casa cuándo se postuló la teoría de las dos fuentes? Reprobar. Ay, es que no apunté. Ese pequeño. Vale, les queda de tarea de pasar. Entonces, cuando se hizo general la teoría de las dos fuentes, vemos que incluso la ciencia, y aquí, la ciencia bíblica católica ha abandonado en gran parte la opinión tradicional. ¿Se comprende? Ahora, por 1900 años, 1700 años se mantuvo la misma teoría. Sí, exacto. Sí. El propio Evangelio de Mateo contradice claramente la afirmación de que su autor fuese discípulo de Jesús y testigo ocular de su autoridad. Es decir, que aquí ya en el propio Evangelio encontramos que no fue Mateo el publicano quien escribió el Evangelio. Porque el evangelista no escribe basándose en experiencias propias. O sea que los estudiosos de la Biblia, los exégetas, precisamente se fijan en todo esto, ¿verdad? Si el evangelista ha escrito sobre experiencias propias o ha utilizado. Bueno, miren, que la exégesis es toda una ciencia. Pero sí se valía usar otras fuentes. ¿Cómo? Sí podían usar otras fuentes. No, a ver, ¿cómo así que podían usar otras fuentes? A la hora de estar estudiando. Bueno, es que precisamente, no había, pues, acordémonos que primero fue la tradición oral. La tradición oral, luego pues tenía el Evangelio de Marcos, que fue el primero en escribirse, ¿verdad? Y luego vinieron esos dichos de Jesús. Entonces, no comprendo muy bien la pregunta a qué se refiere, pero dejémosla ahí.
Porque el evangelista no escribe basándose en experiencias propias. Es decir, el lenguaje que utiliza Mateo no es un lenguaje anecdótico. ¿Se comprende esto? O sea, Sí, lo de tener sí, es que cuando se escribe, claramente se mira el estilo, pues. Cuando alguien escribe en primera persona, como narrando vivencias propias. Aquí no, aquí no. Entonces, sino que utiliza fuentes, Marcos y Q. Y se inspira también en la tradición que ha llegado hasta él, en lo que se llama el material propio de Mateo. O sea que Mateo tiene 3 fuentes. ¿Cuáles son las 3 fuentes de Mateo? El Antiguo Testamento. No. Marcos, fuente Q y material propio de Mateo. Ah, yo pensé que como allá al final decía. No, material propio de Mateo, que lo aglutina todo en una obra bien planeada. ¿Ya? El modelo de Marcos lo sigue él aún en los casos en que una cita del Antiguo Testamento se haya redactada en forma que difiere de la versión original. Es decir, que de repente encuentra, necesita pues él expresar un pasaje del Antiguo Testamento, ¿ya? Pero no recurre a la fuente original del Antiguo Testamento, sino que se basa en ¿quién? En Marcos. ¿Ya? Por ejemplo, en Marcos 1.3, que es el equivalente de Mateo 3.3. También en otros casos en los que Marcos cita otras palabras de la Escritura, vemos que Mateo se atiene a su modelo. O sea que definitivamente Mateo tuvo pues ahí a Marcos, ahí a la vista. Como en Mateo 19.4, que se corresponde con Marcos 10.6, que es un pasaje de Génesis 1.27, así como también en Mateo 19.5, que se corresponde con Marcos 10.7 y siguientes, que es en el Antiguo Testamento, la cita original es Génesis 2.24. ¿Se comprende esto? Sí, cuando cabal, yo lo leí, cabal era una cita textual. Pero, o sea, pero Mateo no va al Antiguo Testamento, sino que se basa en Marcos. Ajá, Sí, ajá. incluso en las citas del Antiguo Testamento, Mateo recurre a Marcos, no se va al Antiguo Testamento. Ahora bien, por eso, o sea, aquí estamos tratando de darnos cuenta que no fue Mateo el que se mencionó en el Evangelio quien escribió, sino que fue otro. Ahora bien, cuando el evangelista acude directamente al Antiguo Testamento, sin permanecer ligado al Evangelio de Marcos o la fuente Q, entonces, en la mayoría de casos, no sigue la versión de los 70, sino que sigue de cerca el texto original. ¿Qué quiere decir esto? La versión de los 70, ya lo expliqué. ¿Quién se acuerda de la versión de los 70? Era la traducción que habían hecho 70 personas de... Sí, es decir, estos 70 sabios financiados ¿por quién? Por Alejandro Magno. Por el imperio helenístico, ¿verdad? Entonces, estos 70 sabios, escribas, tradujeron todo pues, la Biblia, o sea, todo lo que había hasta ese momento en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, Mateo no se va a esa traducción, sino que se va ¿a qué? Al original, al Antiguo Testamento. ¿Ya? ¿Estamos bien ahí? Yo ahí es donde había pensado que era como la tercera fuente que él utilizaba. Como hace las citas así como... No. O sea, Mateo tuvo como fuente Marcos Q, pero también Mateo tenía su propio material. Como digo, o sea, aquí estamos hablando ya de la puesta en escrito. Anteriormente había toda una tradición postoral y de repente Mateo había recopilado pues entre sus amigos y todo, pues también su propio material. ¿Ya? No olvidemos la tradición oral. Así que, por la utilización que hace el Antiguo Testamento, vemos también que el evangelista depende de fuentes y las utiliza. O sea que aquí, pues, Mateo se basa en Marcos, también en la fuente Q, ¿verdad? El lenguaje del Evangelio de Mateo aparece generalmente más cuidado que el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es como más popular. Mateo no. Mateo es un poquito más cuidado, más elaborado. Y en bastantes lugares contiene expresiones de estilo elevado. O sea que es un griego más elevado.
Pélagos, Tálases, el fondo del mar. Bueno, o sea, en aquel entonces que no tenían tanto conocimiento, ¿verdad? Que Mateo hable del fondo del mar. Estamos hablando de algo pues, muy elaborado. ¿Ya? Acordémonos incluso que hasta el siglo XV la gente sostenía que la tierra era ¿qué? Plana. Plana, perdón. Usted nos va a confundir. Ay, no, perdón que te va Ya te voy a botar ahí. Porque esa nos va a confundir. No, o sea, hace el siglo, ¿qué? No sé, ¿verdad? Sí, porque era 1400. Ajá, o sea, la gente decía que la tierra era plana, pues. Claro, no había mucho conocimiento. No digamos en los tiempos bíblicos y que Mateo está hablando del fondo del mar. ¿Verdad? Luego también, paligenesia, que significa renovación, regeneración o renovación de todas las cosas. O sea, que Mateo esté utilizando estos términos. Regeneración, si incluso para nosotros no es difícil, no digamos, o sea que Mateo pues, tenía mucho conocimiento. Luego también, patologein. Patologein significa ser machacón, ¿verdad? Y pues alguien que es insistente. Y los juegos de palabras como afanisousin, hofos, fanosin, que ocultan su rostro para hacer las tentaciones de los hombres los que ayunan, ¿verdad? Cuando Jesús habla de los fariseos. Luego también, cacus, apolesei, acabará de mala manera con esos maldados. Y también, copsontai, kai, opsontai, se lamentarán y verán. Mateo utiliza expresiones muy elaboradas. Marcos es un estilo más sencillo, más popular, más que un lenguaje más ordinario, ¿verdad? Coloquial. Cambio Mateo es un lenguaje más teológico, un lenguaje más elaborado. ¿Ya? Por consiguiente, la utilización y aprovechamiento de la fuente de que disponía el evangelista, así como la fisonomía lingüística de su obra. Estamos hablando de la lingüística, ¿verdad? Una lingüística muy fina. Nos obligan necesariamente a la conclusión de que el autor no podía proceder del círculo de los 12 discípulos. Así que lamento decirles que el evangelista Mateo no es el Mateo que menciona el evangelio. ¿Estamos claros ahí? Bueno. ¿Cómo? Bueno, entonces ahí pues... Ni Mateo ni de Chosen, decía yo. Escriba ahí a los que está mal hecha. Está mal hecha esa serie, ¿verdad? El evangelista, bueno, aquí también, el evangelista no propugna un judeocristianismo limitado estrechamente a Israel, sino que pertenece a los sectores judeocristianos, que por un lado tratan de conservar la herencia de Israel, pero que reconocen por otro la existencia de la iglesia gentílica. Es decir, que aquí no tenemos a un Mateo ortodoxo, o sea, que este Mateo, el autor, no era un judío ortodoxo, ¿verdad? Porque los judíos ortodoxos, ¿qué sostienen? Solamente Israel. También Mateo era un, judío más amplio, ¿verdad? Más abierto. Bueno, más inteligente, porque precisamente entre más conocimiento se tiene, es el más abierto. Entre menos conocimiento se tiene, es el más cerrado. Pero, bueno, entonces, aquí Mateo trata de conservar la herencia de Israel. Pero por otro lado, también reconoce ya la existencia de la iglesia gentílica. ¿Qué es la iglesia gentílica? De los que no de los gentiles, de los no judíos, ¿verdad? Los cristianos procedentes de la gentilidad, no judíos. Y están persuadidos por ello de que el mensaje de Cristo se dirige al mundo entero. Definitivamente, pues aquí Mateo vemos una perspectiva amplia. Precisamente Mateo se aferra a la ley y a los profetas porque sabe que estos no han pasado ni caducado. O sea, la tradición, todo el Antiguo Testamento tiene vigencia, sino que han encontrado en Cristo su cumplimiento. Para Mateo es importante afirmar que todo el Antiguo Testamento tiene su cumplimiento en Cristo. ¿Estamos bien ahí?
¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. Bueno, entonces ya dijimos que no fue quién. Mateo el discípulo. Que no fue Mateo el discípulo, el autor. Fue un discípulo de él, tal vez. ¿Cómo? Fue un aprendiz de él y lo algo así. De repente, ¿verdad? Incluso, pues acordémonos que la ciencia bíblica no es que ya tiene todas las respuestas, sino que la ciencia bíblica sí la investiga. De repente, no se sabe. no. De repente, más adelante, sí sepamos. ¿Verdad? Precisamente, ¿verdad? Pues, ya ven que el campo bíblico es interesante y fascinante. Sí. Bueno, tiempo y lugar de composición. El tiempo y lugar de la composición se pueden determinar en virtud de las siguientes reflexiones. O sea, vamos a ver primero, pues ahí, para algunas, el contexto, ¿verdad? ¿Qué podemos ahí sacar para luego poder definir? El Evangelio de Mateo presupone el de Marcos. Eso está claro, ¿verdad? Sí. O sea que tuvo que ser después de él. Del de Marcos. Ajá, pero después de qué año. 66. No. No, 200. No, a ver, ubiquémonos. Estamos hablando que el Evangelio de Marcos fue ¿en qué año? Entre el 65 y el 70. A ver, por favor, vaya, presten atención, concentrémonos bien. El Evangelio de Marcos fue entre el 65 y el 70. Por tanto, el Evangelio de Mateo tuvo que ser ¿qué? Después del 70. Después del 70. En 22:7, la parábola de las bodas reales, se dice que el rey se enfureció porque habían rechazado su invitación y maltratado a sus mensajeros, y que envió a sus ejércitos y arrasó aquella ciudad. Con esas palabras, se está aludiendo a la destrucción de Jerusalén en el año 70. En el año 70, Jerusalén fue destruida. ¿Sí? ¿Sí? Sé que aquí tendríamos que haber visto introducción al Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero para decir, sí, en el año 70 Jerusalén fue destruida, el templo. O sea, el templo que Jesús conoció fue destruido en el 70. ¿Ya? Entonces, claro, tenemos aquí la destrucción de Jerusalén en el 70. Según el Evangelio de Mateo, las comunidades cristianas aparecen realmente enfrentadas con las sinagogas. O sea, miren, en el Evangelio de Mateo se habla mucho que Jesús se pone a pelear con los fariseos. Pero no es tanto que Jesús esté peleando con los fariseos, son unas comunidades cristianas. ¿Me di a entender en eso? O sea, a pesar que en el Evangelio se presenta como que Jesús es quien entra en pugna con los fariseos, no es Jesús. Son las comunidades cristianas que están en ¿Cómo? Sí, y son las comunidades cristianas las que viven este conflicto con los fariseos. Y por tanto, el evangelista, el autor, lo pone como si fuese Jesús, pero no fue Jesús. Fueron las comunidades cristianas las que estaban en conflicto con la sinagoga. Pero todavía no se encuentran separadas definitivamente de ellas, es decir, todavía había cierta conexión, ¿verdad? Aquí ya tenemos las comunidades cristianas. Las comunidades cristianas comienzan a tomar distancia del judaísmo, pero no están separadas definitivamente de ellas. Hacia el año 70 hubo una reunión de judíos en una ciudad que se llamaba Yambia. Y aquí, en esta reunión de judíos, es donde se decide la expulsión de los cristianos del judaísmo. Eso fue en el 70. Concilio de 70, 72, allá. Pues no fue no, concilio, se hicieron concilios no fue en iglesia, no. Una reunión de judíos de dirigentes judíos, de autoridades judías, se reúnen en esta ciudad, Yambia, y ahí es donde deciden expulsar a los cristianos del judaísmo. Eso era el Sanedrín. No necesariamente el Sanedrín, autoridades, porque el Sanedrín era más
Bueno, sí, ¿verdad? Porque el Sanedrín estaba en Jerusalén. Era pues el centro, la autoridad central del judaísmo, ¿verdad? El Sanedrín. Entonces, ya con esta reunión de Yamnias, se decide expulsar a los cristianos y por tanto a partir de ahí ya tenemos caminos totalmente separados. Pero aquí todavía están que los cristianos todavía tienen cierta relación con el judaísmo. ¿Me explico? Por eso habrá que señalar como fecha de su composición los alrededores del año 90. No hay un año exacto, pero por ahí anda. Alrededor del año ¿qué? 90. Siria es el lugar más probable de su composición. Nos ubicamos en el mapa. ¿Dónde está Siria? Está del lado derecho de Israel. Ajá, sí, ¿verdad? Sí. Ya que en este país, cristianos y judíos, y por cierto, ¿cuándo fue hoy la primera lectura? Hoy fue, ¿verdad? Que ya tenemos a los cristianos viajando por Chipre, viajando por Antioquía. Sería bueno que ahí repasaran un mapita de todo Oriente Medio, ¿verdad? Para que sí, pues nos ubiquemos. ¿Cómo? Te van por Antioquía. Sí, por Antioquía, también por Chipre. Ayer decía que era Chipre, me parece, y también Antioquía. Pero a ver, entonces lo más probable es que sea Siria, ya que en este país cristianos y judíos vivían en estrecha vecindad. O sea que aquí, pues, ¿qué? Judíos y cristianos, pues, ahí convivían. Y en la iglesia del Evangelio de Mateo existen numerosos cristianos de origen judío y una cristiandad gentílica en rápido crecimiento. Entonces, lo más seguro que fue en Siria, el lugar de la composición. Y colorín colorado, Mateo se ha terminado. Bueno, vamos a ver. Para el próximo, ya la próxima, nos vamos a quedar aquí. A ver, ¿alguna pregunta? Sí, estudie. Bueno, a ver, ya la próxima semana vamos a estudiar Lucas sí es más extenso, ¿verdad? Le vamos a dedicar 3 clases. Mateo también dedicamos 3 clases. No, a Marcos le dedicamos 2. A Mateo también. A Mateo también 2. Sí, Lucas sí le vamos a dedicar. Es que empezamos así. Sí, es que dejamos ahí un cachito de Marcos para una tercera clase y ahí mismo comenzamos Mateo. Vale, entonces para la próxima semana sí vamos a ver ¿qué? Lucas, ¿verdad? Bueno, ahora bien, ya están los 3 libros. Los 3 libros, ¿verdad? ¿Está qué? Ya lo subieron al chat, ¿verdad? Bueno, uno sobre Mateo, uno sobre Marcos, uno sobre Lucas. Entonces, a ver, ¿en qué va a consistir el examen final? Leer uno de ellos y hacer pues una síntesis. O sea que una síntesis de unas 2 páginas. Una síntesis de unas 2 páginas, ¿para qué? ¿Para qué más? No es un resumen. Es un resumen. Una síntesis. Usted tiene que leer todo el libro y ahí realizar su propia síntesis. Resumen es como, a ver, vamos a chiquitar lo que dice el libro. No quiero eso. Sino que una síntesis es, leo todo el libro y a partir de ahí pues hago mi síntesis. Ya. Bueno, algo que ayuda para hacer una síntesis es hacer un mapa mental. Aquí pues Hilda nos puede dar clases sobre los mapas mentales. Bueno, entonces en esta clase ¿qué vamos a hacer? Solamente uno, el que más le llame la atención, o sea, sobre el evangelista que más le llame la atención profundizar, ¿ya? Y hacen su síntesis de 2 páginas. Eso sí, no me vayan a poner letra 16, ¿verdad? Sino que, pues, bueno, letra 12, ¿verdad? Podríamos decir aquí, pues, normas a votar, pero no. Con que vaya letra 12 es suficiente. Con que vaya letra 12, ¿verdad? Vale, perfecto. Entonces, ¿alguna duda? Y los demás libros le quedan, pues, para su... 2 páginas o 2 hojas? Páginas. Como usted quiera, es lo mismo, pues. Ah, es que usted me dice 2 páginas. Una hoja, anverso y reverso. Ajá. 2 páginas. Ahí, perfecto, esa es una síntesis. Incluso hasta puede, vaya, si les es más fácil, le hagan un mapa mental. ¿Ya? Si les es más fácil, le hagan un mapa mental.
¿Ya? ¿Sí? Y ahí, pues, si lo quieren hacer ahí, pues, si quieren sorprender al profesor, pues, utilicen ahí las herramientas digitales. No lo vayan a hacer con IA. Ajá. No lo vayan a hacer con IA, ¿verdad? Vaya, porque rápido se detecta cuando es con IA. Y si no, pues los paso por... Y si tengo dudas, los paso por filtro. ¿Ya? Muy bien. ¿Dudas? Y si alguien quiere volverse experto en alguno de estos evangelistas, les puedo proporcionar otros libros. O sea, estos libros son como ¿qué? Básicos. Son libros pequeñitos, ¿verdad? Como de 100 páginas. De 100 páginas, ¿verdad? Claro, si alguien quiere volverse experto, pues en alguno de estos evangelistas, pues, entonces me dice, ¿verdad? Y ya le puedo pasar 2 tomos de ese evangelista, ¿verdad? Ya libros más gruesos. Bueno, pero entonces estamos claros. Sí. Un librito de 100 páginas, una síntesis. Y pues eso es el examen final. Y pues lo de la teoría de las 2 fuentes, como pues era solamente hacer, pues qué, un resumen, ¿verdad? Eso pues lo pasaron todo, ¿verdad? Los que me entregaron la tarea, porque algunos no me entregaron la tarea, ¿verdad? Entonces los que me entregaron la tarea, pues ya tienen aprobado, ¿verdad? Y más la síntesis que pues, aprueban el curso. Muy bien. ¿Dudas o preguntas? ¿Qué fecha se puede entregar esta? ¿Perdón? ¿Qué fecha? ¿Qué fecha que tenemos, Carmencita? Como Hasta el 27. 27 de mayo. La próxima clase, como muchos son ustedes, como el año, pero los ustedes están todo el año. Para el 27 de mayo tienen que entregar esto. O sea que tienen un mes para leerse pues el librito. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿en casa tienen alguna duda sobre el Evangelio de Mateo y también sobre el examen final? No, dice. Más bien el pulgar está. Bueno, entonces, alégrense que terminamos 5 minutos antes, así pues van al baño y todo, y así pues ya no le están interrumpiendo a María José. A ver, una pequeña. ¿Cómo se que usted la ha dicho? ¿Cuál es la pequeña? No me voy a salir ahí con... Esto que nos había dicho con lo de que, o sea, no era Jesús el que enfrentaba a los fariseos, sino que eran las comunidades cristianas. Sí, pero lo que me da duda, o sea, todos los evangelistas hacen exactamente... Es que acordémonos que los evangelios están ya escritos por cristianos de la segunda generación. Ajá. Y por tanto en los evangelios está recopilado que lo que vivió Jesús, lo que le pasó a Jesús, pero también la vivencia de las primeras comunidades. Ya estamos en el ambiente de las primeras comunidades. Uh-huh. Y claro, y ahí pues este es un recurso, ¿verdad? Que los cristianos de la segunda generación pues lo ponen en boca de Jesús, o como que Jesús viviese sucedido. ¿Ya? Lo que me llamaba la atención era que los 3 evangelios hacen la misma, no sé cómo se llamaría eso. No Marcos no presenta tanto este enfrentamiento de Jesús con los fariseos, que no presenta más en Mateo. Sí, pues. Porque precisamente las comunidades ya se han tenido este enfrentamiento. Muy bien. Entonces, pues pasen feliz noche. Gracias. No se siente bien. Hay una duda ahí de alguien. Hay que... Quizás que sí se pudiera dejar.
Aquí está encendido el micrófono. Buenas noches. Qué gusto saludarlos. Bueno, en varias cámaras, ahí están. Ellos nos miran por todas partes. Cabal, todos los perfiles, a ver cuál me sale mejor. Bueno, vamos a ponernos a compartirles. Y ahora aquí. Ay, qué montón de cosas para conectarnos. Muy bien. Bueno, entonces seguimos. Estamos ya casi en el final. Nos queda esta y la próxima clase. Este es un capítulo bastante denso, bastante extenso, pero es creo que el más bonito de todos. Entonces, bueno, vamos a tratar de ir resumiendo algunas cosas, otras que quienes tienen los libros las pueden ir leyendo un poquito más despacio y también pueden volver a leer la presentación que yo mañana temprano se las mando. Si hubo algo que quizás no logramos leer completo, porque la idea de las presentaciones es que tengan un pequeño resumen, ¿verdad? Y que ustedes puedan ir sacando sus conclusiones de lo que vayan escuchando, de lo que vayan reflexionando, de lo que les haga ruido, ¿verdad? Y bueno, entonces vamos a tomar el día de hoy el tema de que somos predilectos por el Señor. Vamos a entender de dónde viene esto y también de acuerdo con la carta de San Pablo a los romanos, vamos a leer este pedacito, qué significa para nosotros. Entonces la palabra predilecto significa el preferido por amor o afecto especial. Tiene el latín pre y dilectus, pre es anterior, ¿verdad? Y el amado, preferido por amor con un afecto especial. También significa que hemos sido amados por Dios de una manera particular, escogidos, separados y delante, por eso es pre, ¿verdad? Delante de cualquier otro. Eso, el orden lo vimos cuando hablamos acerca de la creación, ¿verdad? Como el hombre es de alguna manera una creación superior en cuanto a su dignidad y en cuanto al amor que Dios le ha dado. Santo Tomás habla en dos aspectos de esta predilección y en primer lugar dice que hay una común y hay una especial. O sea, la común es como para todo lo que existe, para toda la creación, en cuanto a que ama todas las cosas que ha creado, ¿verdad? Para Dios, toda su creación es importante y por eso existe esa predilección común. Sin embargo, el ser humano pues tiene esto característico especial, que es lo que vamos a profundizar el día de hoy, que lo hace especial, eleva a la criatura sobre su condición natural, haciéndola partícipe del bien divino. Quiere decir que hay algo especial en el ser humano, hay algo no solamente que Dios ha elegido, sino que Dios ha puesto en el ser humano, que lo ha hecho predilecto, que lo ha hecho escogido, que lo ha hecho particular y por esa razón tiene un amor especial y absoluto por cada uno de nosotros, ¿sí? Bueno, también Santo Tomás hablará acerca de la vocación y pues vocare pues significa llamar, ¿verdad? Dios nos ha llamado, en primer lugar nos ha llamado a la existencia, pero nos ha dado también una vocación universal y una vocación particular, que es la que ambas las vamos descubriendo a lo largo de nuestra vida, pero la podemos de alguna manera resumir como la tiene aquí Santo Tomás. Hay un doble fin para el ser humano.
Hay un fin natural y un fin sobrenatural. Esta vocación, pues algunos tendemos a decir, bueno, tiene una vocación en un trabajo, una vocación especial para, qué sé yo, ser médico, una vocación especial para enseñar, una vocación especial para ser sacerdote, una vocación especial, y bueno, y así, pues Dios nos ha colmado de ciertas características y cualidades que nos orientan a esa vocación muy particular, pero es también con un fin natural, porque es para cumplirla aquí en la tierra, ¿sí? Bueno, y ese llamado de Dios perfecciona en nosotros las cualidades que ha puesto en cada uno de nosotros. Entonces, cuando alguien se pregunta, o sea, ¿para qué Dios me ha puesto en esta tierra? Hay dos aspectos de la respuesta a esa pregunta, a esa cuestionante. Y yo siempre le he dicho a los jóvenes, bueno, preguntémonos para qué eres bueno, qué te gusta, qué te llama, qué mueve tu corazón, qué te inquieta. Entonces vas descubriendo una vocación particular, pero a nivel humano, a nivel natural. Y por eso decía Santo Tomás que perfecciona las capacidades humanas, las capacidades que Dios nos ha dado, por ejemplo, en el trabajo, en las relaciones con la familia, también la vocación a al matrimonio, a la paternidad, a la maternidad, pero esos son todos llamados de Dios. Dios ha puesto cualidades en nosotros y por medio de ese llamado las va perfeccionando. Y entonces se llegará a explicar con lo que podemos llegar a hacer, conseguir, conocer, poseer. ¿Sí? Yo puedo llegar a ser una abogada, yo puedo llegar a ser una mamá, yo puedo llegar a ser un esposo, ¿sí? Entonces, todas esas parte de la vocación natural. Pero Dios no se quedó en esa parte, que por supuesto eso ya es grande, ¿sí? Sino que lo elevó a un fin sobrenatural. Y esto ya se refiere al fin último, a la plenitud del ser humano, a la felicidad del ser humano. No quiere decir que con la vocación natural no alcancemos una cierta realización personal y felicidad, pero esto es la felicidad eterna. Es un fin sobrenatural que no solamente se configura con el hacer, sino con el llegar a ser. Y aquí estamos llamados a llegar a ser conformes a la imagen de Jesucristo. No a ser como Jesús, sino a ser otro Cristo, otros Jesús, ¿sí? Y para eso tendría que modificarse nuestro ADN, por así decirlo, porque Jesucristo tiene una naturaleza divina y nosotros somos seres puramente humanos. Para poder llegar a ser otros Cristos, se tiene que modificar a nivel ontológico, a nivel de nuestro ser, algo. Y ese es el regalo de la gracia, lo que vamos a explicar hoy. Vamos a ver Romanos 8. Yo les anoté aquí 29-30, pero estaba revisando que la perícopa inicia en el 28, entonces vamos a leer desde el 28. En la Biblia Jerusalén dice el título, el plan de salvación. Ahí aquí nos da el spoiler de qué se trata. Entonces, Romanos 8, del 28 en adelante. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas, interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Pues Dios predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. Esta es la primera parte. Si quieren ir anotando cada uno de los términos. Primero, predestinó a reproducir, o como lo puedan tener en sus versiones de la Biblia, la imagen de su Hijo. A los que conoció de antemano, también habla de conocer, para que así fuera su Hijo primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, ahí está la primera, los llamó, esa es la vocación. A los que los llamó también los hizo justos, la justificación. Y a los que hizo justos, también los glorificó. Entonces, en base a esto, vamos a continuar.
Predestinación, llamada, hechos justos y glorificar. Todo lo que dice, ese es el plan de salvación. Ya ven, por eso era tan interesante tomar no solo el versículo, sino el texto completo dentro de lo que está puesto aquí. Es el plan de salvación de Dios. Estos 4 aspectos están dentro de ese plan querido y esperado por Dios. Me gustó mucho leer las tareas cuando me hablaban del plan de salvación, que decía no fue algo que sucedió por casualidad, sino que fue pensado, alguien me escribió así, que fue pensado por Dios y ejecutado de tal manera. Total, ¿verdad? Totalmente así fue. Entonces, aquí vamos a ir separando algunas ideas de este texto. Hemos ido... bueno, lo primero que me gustó fue el título de esta parte del capítulo porque decía mi principio y fin. Ya vimos el principio, pero para poder entender, ¿verdad?, la grandeza del ser humano, de la creación de Dios, de lo que nos ha traído la gracia de Jesucristo, porque vimos en la última clase ese parteaguas que fue Jesús, que nos vino a traer la gracia, que nos vino a traer algo más grande que lo que se había perdido con el pecado originario y con el pecado en general. Entonces, este parteaguas, pues, ¿verdad?, no solamente como el plan original como Dios nos ha creado, sino a lo que nos va a elevar hacia cuál es el fin que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, aquí está resumido en este texto de la carta a los romanos. Primero es que somos elegidos y predestinados en Jesucristo, ¿sí? Así dice San Pablo. Este plan de Dios para mí es que yo llegue a ser un hijo amadísimo. Ese es el plan para cada uno de ustedes. Es que lleguemos a ser hijos amadísimos, para que participando en la filiación del Hijo pueda gozar con Él de la felicidad de la comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. La Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están siempre en comunión. No se pueden separar. Sí, este no va a ser curso de Santísima Trinidad, pero es importante que tengamos esa idea clara. ¿Sí? Dios es uno y son 3 personas que siempre actúan juntas, que siempre están unidas, ¿sí? Y que si entre ellas hay comunión, la comunión de nosotros con Dios va a ser también con las 3 personas, ¿sí? Y esa comunión la vamos a alcanzar asemejándonos a la segunda persona, entrando en esa dinámica de comunión de la Santísima Trinidad, ¿sí? Haciéndonos como Cristo. Siendo uno con Él. Si somos uno con Cristo, entramos en la comunión trinitaria, ¿sí? Llegamos a ser conformes a la imagen de Cristo. Esa es la llamada, o la predestinación. Aquí no vamos a hablar de predestinación como se vio en algunas herejías, ¿verdad? Que decía el ser humano está predestinado a condenarse. Hay unos que están predestinados a condenarse, ¿sí? Dios los creó, los trajo a este mundo para que se condenaran. Otros están predestinados para salvarse, ¿verdad? Eso es una herejía, no es así, pero en algún momento entró esa idea en algunas corrientes de pensamiento. Entonces, lo que San Pablo habla es una predestinación no solamente a salvarse, a condenarse, porque eso no es lo querido por Dios. Dios quiere, dice la Sagrada Escritura, que todos los hombres se salven. Ese es el plan, ¿sí? El plan originario. Ya el ser humano responde, lo vimos la última clase, ¿sí? La gracia lo mueve a acoger ese plan divino. Bueno, entonces estamos predestinados a poder, a recibir esa gracia de Dios y somos libres de acoger y de responder a esa gracia. Entonces también somos llamados, ¿verdad? Esa parte es la de la vocación. Dios nos llama. Vimos también en la clase anterior que no es el ser humano el que busca a Dios en primer lugar, sino que es Dios el que se acerca al ser humano y nosotros solamente respondemos a ese acercamiento. Y ahí nos llama, ¿sí? Nos llama. A los que predestinó, esto es lo que leímos antes, también los llamó. Esta predestinación se presenta como una posibilidad, como una invitación. Verá lo que decíamos. El hombre ha de adherirse libremente a su fin, pues aunque se haya destinado y dispuesto a ello,
no es automático, es una necesaria adhesión de la voluntad. Pues ahí está el plan, ahí está Dios que llama, ahí está Dios que predestina, ahí está Dios que se acerca y nosotros seguimos siendo libres, ¿sí? El plan eterno de Dios se me comunica en una forma llamada de vocación. El resto de vocaciones adquiere su verdadero sentido cuando son insertadas en mi vocación de hijo del Padre. Lo que veíamos aquí atrás. Voy a retroceder un poquito. Mi vocación natural, todas las vocaciones que puedan ya existir, tienen sentido a la luz de que Dios me llama a vivir como hijo suyo. Y más que a vivir como una manera de imitar, a ser realmente, a recibir ese regalo de ser hijo de Dios, ¿sí? Y aquí vamos a ver los textos más adelante. Bueno, hablamos de la predestinación, de la vocación, justificados. Esta justificación lo veíamos también la vez pasada cuando hablamos de la gracia, es obra de la gracia de Dios. Dios no solamente sana nuestra naturaleza, librándola del pecado, eso significa realmente justificación, o sea, librarnos del pecado, sanarnos del pecado, sino no solamente nos quita el pecado, sino que eleva nuestro ser, nuestra naturaleza, concediéndonos la filiación divina. Por si no ha quedado claro el término, filiación divina significa ser hijos de Dios, ¿verdad? ¿Qué manda? De filio, de hijo, correcto, ser hijos de Dios. Y divino es de Dios. La gracia es ese favor, auxilio gratuito que Dios nos da para responder a la llamada. Esto extensamente ya lo vieron ustedes. Llega a ser hijos de Dios, hijos adoptivos, partícipes de la naturaleza divina y de la vida eterna. Es un resumen de lo que dice el numeral 1996 del Catecismo. ¿Qué hace la gracia en nosotros? Nos lleva a ser Dios, hijos adoptivos del Padre, participar de la naturaleza de Dios y poder ser partícipes de la vida eterna también. Pero no solamente se queda en justificarnos en todos estos aspectos que nos quiere dar, sino que nos glorifica. ¿Y cómo nos glorifica? Nos lleva a tener esa comunión perfecta con Él, ¿sí? Esta visión y comunión con Dios, todo nuestro ser, todo nuestro yo, alma, cuerpo glorificados van a alcanzar su fin y plenitud. Y ese es nuestro fin último, ¿verdad? Nuestro fin último en la vida eterna, que es el cielo, ¿verdad? El cielo más allá no es un lugar, no es un espacio, ¿verdad? Porque fuera de la vida no hay espacio, ¿verdad? El cielo es una comunión perfecta y eterna con Dios. Eso es el cielo. Por eso se puede experimentar de un grado menor aquí en la tierra, porque es tener comunión con Dios. Y por eso el infierno será la privación total de la comunión con Dios, ¿sí? Bueno, seremos verdaderamente aquello que Dios ha pensado para cada uno desde la eternidad. Entonces, si nos vamos al plan originario, eso que Dios ha pensado para lo cual nos ha creado, lo llegaremos a alcanzar por medio de su gracia y por medio de la justificación de Jesucristo. Y vamos a hablar, esto aquí un poquito más extenso más adelante, de ese misterio de lo que sucede entre Dios y el alma. Muy bien. Bueno. Entonces, en primer aspecto, hay que afrontar para la realización del plan de Dios en mí, es por tanto la condición de pecadores. Primero, reconocer esta condición que nos hace alejarnos de Dios y de la acción salvadora de Jesucristo que ha venido a anular el pecado, ¿sí? En primer lugar, a saldar cuentas con nosotros y a través del perdón del pecado. Por medio del perdón recibimos la gracia. Nosotros, o sea, regresemos aquí. Si nuestro pecado, digamos, tiene una pena que pagar, ¿sí? La pena la ha pagado Jesucristo, una pena eterna, porque San Pablo lo dirá muy claro. La pena del pecado es la muerte, o sea, quien peca está condenado a la muerte eterna. Pero Jesucristo, con su muerte redentora,
ha saldado esa cuenta. Entonces nosotros, al recibir el perdón de nuestros pecados, la absolución, no recibimos ese estado de gracia y no estamos condenados, ¿sí? Siempre y cuando lo mantengamos, por supuesto. Bueno, esto es lo fundamental. Nosotros no somos justos ante Dios porque hayamos hecho algo bueno, porque nosotros tenemos que reconocer, como dice aquí, nuestra condición de pecadores, que todo el tiempo pecamos, que tenemos una naturaleza débil, lastimada, herida por el pecado original, que es una realidad en nuestra vida, pero que Dios ha querido elevarlo. Y esa justicia, siendo Él el único justo, ha querido de alguna manera dárnosla a nosotros, ¿sí? Es una propiedad de Dios que se nos ha revelado en Cristo y que solo en Él se nos concede por la fe. Vamos a leer estos textos en la carta de los Romanos, Romanos 1:17 y Romanos 3. Romanos 1:17 dice, porque en Él se revela la justicia de Dios de fe en fe, como dice la Escritura. El justo vivirá por la fe. Y Romanos 3, del 21 al 22, nos dice, pero ahora, independientemente de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que hablaron la ley y los profetas. Se trata de la justicia que Dios, mediante la fe en Jesucristo, otorga a todos los que creen, pues no hay diferencia. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Y sí, ¿verdad? Estos son justificados. Bueno, entonces, por nuestros propios medios, nosotros no podríamos salvarnos, nosotros no podríamos alcanzar esa justicia originaria que perdimos, sino solamente por pura gracia de Dios. Y por eso es importante este término de la justificación. Cuando el catecismo habla acerca de nuestra salvación, usará el término justificación, no salvación, porque Él nos va a hacer justos más allá de nuestros pecados. Esa justicia de Dios se convierte en una realidad en el hombre en virtud de la redención obrada por Cristo en favor nuestro. Es una apropiación por parte del hombre. O sea, el hombre se apropia de los méritos de la pasión de Jesús. Es como que nosotros hubiésemos pagado por esos pecados muriendo, pero no fuimos nosotros, fue Él, ¿verdad? Como que nosotros mismos lo hubiéramos pagado, pero Él tomó nuestro lugar para que no lo sufriéramos, por así decirlo. Por eso es que es una apropiación, nos lo hacemos nuestro, aunque Él nos lo dio. Pero es como cualquier regalo que nos hacen, ¿verdad? Nos pertenece, pero no lo compré yo, no lo sudé yo, no lo trabajé yo, ¿sí? Bueno, lo mismo con la justificación. Y esta justificación, más allá de como recibir un regalo externo, supone una transformación del ser. Es una situación nueva, un nuevo modo de ser y existir. Es una transformación ontológica. Ontológica significa del ser. Transforma nuestra condición pecadora a una condición elevada por la gracia, ¿sí? La vez pasada hacíamos el comentario de que no solamente nada impuro entrará en el cielo, sino que nada que no esté elevado, digamos, por la gracia, va a entrar tampoco en el cielo. Y por eso la justificación transforma y cambia nuestro ser, ¿sí? San Pablo utilizará algunas imágenes de hombres viejos a hombres nuevos, criatura nueva, y todo esto lo obra Dios en nuestra vida por medio de los sacramentos, ¿sí? Y es un regalo, no tenemos que hacer nada, simplemente tenemos que cuidarlo y tenemos que responder a Dios por ello. Bueno, en Cristo somos recreados, verdaderamente nos llamamos y somos justos. Esta transformación se realiza en el bautismo. Entonces,
es realmente una cuestión de fe, como decía Romanos 1:17, y de confianza en Dios, en decir, Él ya pagó por mí, ¿sí? Por lo tanto, nuestros hermanos dirán, somos salvos, no, hemos sido justificados. ¿Qué es lo que pasa? Que ya depende también de nuestra libertad tener ese regalo, o sea, mantener esa apropiación o desfigurar eso que Dios está haciendo nuevo en nosotros con el pecado, ¿sí? Porque si estamos, es como que, yo me lo imagino como que nos pusiéramos un disfraz, pero no es un disfraz porque lo que modifica es nuestro ser, pero con la gracia Dios nos pone un disfraz de blancura, pero el disfraz lo podemos romper, desfigurar y transformar en un disfraz de pecado, de suciedad, ¿verdad? Entonces así no podemos entrar al cielo, tenemos que ponernos el otro. Entonces de nosotros Dios nos lo ha regalado, pero depende de nosotros mantenerlo, esa pureza, esa gracia, esa justicia, ¿sí? Que no es nada por mérito propio. Si mucho nosotros nos vamos a esforzar por cuidar ese regalo tan grande, ¿sí? Y es algo, no sé si logramos entender la magnitud, pero es transforma nuestro ser. Ustedes saben que cuando se habla de la transustanciación, hay un cambio cuando es la consagración, ¿verdad? Del pan y el vino, hay un cambio de la esencia. Ya no es ya no es, bueno, sí es la materia de pan y vino, pero ya no es la esencia de pan y vino, sino que es la esencia de Dios hombre, de Jesucristo, ¿sí? Lo mismo sucede con nosotros en el bautismo. Ya no es la esencia de criatura de naturaleza caída, sino que es la esencia de criatura nueva, de hijo de Dios, herida, pero hay un cambio de esencia, ¿sí? ¿Cómo nos podemos explicar eso? Es un total misterio. Y como no lo podemos ver, solo es cuestión de fe, ¿verdad? Pero lo podemos ver en, por ejemplo, lo que contó el padre Luis de Santa Catalina de Siena, o sea, los testimonios de los santos. Ahí podemos ver cómo la gracia actúa, ¿verdad? No la podemos ver, pero vemos sus efectos, ¿sí? Bueno, la gracia tiene dos dimensiones. Por un lado, la dimensión que sana, es la remisión del pecado. El pecado tiene dos dimensiones también. El pecado tiene una culpa, o genera una culpa y genera una pena. La culpa, somos culpables y Dios nos perdona en la absolución. Pero la pena, está bien, te perdoné, ya no te lo voy a recriminar, te voy a seguir amando, borrón y cuenta nueva, pero hay una consecuencia, hay una pena. Y esa pena, sí, nosotros debemos de repararla, ¿sí? Entonces, esa parte sana, esa dimensión sanante nos ayuda a reparar esa pena, esas consecuencias a nivel espiritual, a nivel sobrenatural de nuestro pecado. Y la dimensión elevante, que al nosotros tener la gracia, al experimentarla, al cuidarla, vamos creciendo en santidad o, como se le llama en este aspecto, la divinización del hombre. O sea, va sanando nuestra naturaleza herida por el pecado. Entonces, mientras más gracia, esa herida va teniendo menos relevancia. No quiere decir que se vaya a sanar completamente, eso está el cielo. Siempre va a haber una cierta inclinación, siempre va a haber debilidades, siempre va a haber carencias, defectos, ¿sí? Pero cada vez, mientras más gracia, cada vez va a ser menos. Y la gracia al final, en resumen, es relación con Dios, relación con Jesucristo, ¿sí? Relación por medio de los sacramentos también, ¿verdad? Bueno, hay una relación entre la fe y la justificación. Romanos 3:28 dice, el hombre es justificado por la fe con independencia de las obras de la ley. Dejar claro que solo de Dios procede la salvación. O sea,
justificados por la fe, o sea, justificados únicamente por Dios. No somos justificados porque hayamos hecho algo bueno, ¿sí? Las obras serán la consecuencia de esa justificación. Al recibir la gracia, al ser perdonados por Dios, al recibir la salvación o la justificación, que van a ser aquí como sinónimos, entonces nosotros podremos tener más frutos, más obras, pero van a ser una consecuencia de nuestra unión con Cristo. La fe no es solamente confianza ciega, sino una libre adhesión. Entonces, cuando Romanos 3:28 nos dice que el hombre, es justificado por la fe, es porque se adhiere a Dios libremente, se adhiere a su voluntad, se adhiere a sus mandamientos, se adhiere a sus enseñanzas, se adhiere al magisterio de la iglesia, porque quiere, se adhiere, ¿sí? No es algo ciego, no es algo que no lo vamos a que aunque no lo entienda, así es, no, o sea, hay una dimensión, un poquito ahí, ¿verdad? Que no entendemos y que aún así, pero la fe, dirá el catecismo, es obediencial, es una respuesta del hombre a ese Dios que se ha manifestado. Y por eso nos dice aquí que es una confianza libre, una adhesión voluntaria a Cristo, es acoger esa salvación y es una libre apropiación de la justicia. O sea, yo quiero vivir santamente, yo quiero seguir a Cristo, yo quiero tener una relación con Dios, yo quiero crecer en gracia, o sea, es libre y voluntariamente. Y libre y voluntariamente con nuestros actos y nuestras decisiones podemos también decir que no, ¿sí? Porque esta vida de Dios que va sanando la herida de nuestra naturaleza caída, no va a eliminar nuestra libertad, nunca, no la va a eliminar, para nada, siempre vamos a ser libres. Bueno, entonces, es Cristo a quien acogemos por la fe, quien nos santifica y su vida se manifiesta en esas obras de caridad. Era lo que decíamos antes. No son las obras la causa de la salvación, sino la manifestación de esa salvación, transformación que obra en mí, Cristo, a quien acojo por fe y se manifiesta en obras. Entonces, la consecuencia de nuestra relación y nuestra unión con Dios van a ser esas obras. ¿Verdad? Por eso es que decimos que la salvación no viene de las obras, viene de la fe. No una fe que es, sí, yo creo en Dios para todo, bueno, sí creo en Él. No, la fe que es una acción, que es me acerco a Dios, me entablo una relación con Él, ¿verdad? El Concilio Vaticano presenta una concepción de la fe, no como solo la fe, sino como una fe viva, una fe que obra por la caridad, pues cuando el hombre es injertado en Cristo, se infunden por Él la esperanza, la fe, la esperanza y la caridad. ¿Sí? Las virtudes teologales, correcto. Y entonces aquí vamos a empezar a profundizar en uno de los misterios más lindos que existen, y es la inhabitación trinitaria en el alma. Esto también es un efecto del bautismo, ¿sí? Tenemos dos citas bíblicas, Juan 14 y 1 Corintios 3, dice, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. De nuevo, parece trabalenguas. Si alguien ama a Jesús, eso lo dijo Jesús, si alguien me ama, pues la primera condición, amarle, y como consecuencia del amor que le tenemos, vamos a guardar su palabra, a guardar sus mandamientos. Y si le amamos y guardamos sus mandamientos, ¿qué va a suceder en nuestra alma? Va a venir el Padre y le va a amar, y va a venir el Hijo y van a hacer una morada en él. Eso es lo que dice, ¿sí? Pero hay una condición previa, ¿ok? Y luego en 1 Corintios 3 dice, no saben que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Esto no es algo figurativo,
¿sí? Así como Dios habita en la naturaleza. Es algo un poquito distinto, aunque sí, Dios habita en la naturaleza, por eso subsiste la naturaleza, ¿verdad? Pero en nosotros es algo diferente. Dios por medio de su gracia está en el alma del justo en la forma más íntima e inefable, como en su templo. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento que ellos podían verlo? ¿Verdad? Veían a Dios como una nube. Entonces veían que estaba la nube encima de las tiendas, la nube adentro de las tiendas. Entonces la presencia de Dios habitaba ahí con ellos, adentro del templo. Ellos lo podían ver de alguna forma, ¿verdad? Dice que en una de esas Moisés ya no podía entrar porque la gloria de Dios pues, ya no cabía a él también, ¿verdad? Bueno, es una manera simbólica de hablar para poder entender. Entonces, como que Dios ocupa un espacio, ¿verdad? Dios no tiene materia, pero ahí pues Dios ocupaba un espacio. Y en este caso, ocupa el espacio de nuestra alma, ¿sí? Y de ello se sigue aquel mutuo amor por el que el alma está íntimamente presente a Dios y está en él más de lo que pueda suceder entre los amigos más queridos y goza con él con la más regalada dulzura. Eso decía León III en la encíclica Divinum Ilium. Cuando habla de que la Santísima Trinidad habita en nuestra alma, ocupa nuestra alma. Entonces, ¿cómo? Tratemos de explicar un poco este misterio, lo poco que podemos entender de él. Dios está presente en todo lo creado, ¿sí? Eso lo vimos antes, ¿verdad? En toda la creación, en los animales, en la naturaleza, ¿verdad? Está presente también en nosotros. En todo lo creado se halla presente Dios con un tipo de presencia denominada de inmensidad y que a la vez podemos distinguir de tres modos. O sea, Dios está presente de estas tres formas diferentes. Por esencia en lo creado, dándole y manteniéndole el ser. ¿Se acuerdan de la subsistencia del ser? O sea, nosotros existimos porque Dios mantiene esa subsistencia, ¿sí? El día que Él ya no quiera, puro la película de los Avengers, ¿verdad? Nos hacemos polvos, nada, ¿verdad? Pero Él está manteniendo, subsistiendo la creación. Yo digo sosteniendo, pero no es que realmente la sostenga, sino la sostiene, ¿verdad? La mantiene su existencia. Número 2, está presente por potencia. Su dominio y poder se extienden a toda la creación, ¿sí? Dios, el omnipresente, omnipotente, ¿verdad? Está en todo, ¿sí? Y 3, está presente por presencia. Toda realidad creada se halla siempre patente ante sus ojos. Entonces, la teología distinguirá estas tres maneras: por esencia, por potencia y por presencia. Está muy bien, pero esto todavía no nos explica cómo está presente en el alma, ¿sí? Esto todavía no indica cómo se halla la Santísima Trinidad en el alma en gracia, ¿sí? Esto es cómo está en la creación, en el resto de la creación. Bueno, para poderlo entender, vamos a hablar primero de la relación que hay entre las personas de la Santísima Trinidad. Se habla de misiones y se habla de procedencias cuando hablamos de la Santísima Trinidad. Entonces, empecemos con las misiones. Hay dos. Es el envío a las criaturas de una de las personas por aquella de quien procede. O sea, ¿se acuerdan qué dice el credo? ¿Qué dice del Espíritu Santo? Que procede del Padre y del Hijo, ¿verdad? ¿Y de qué dice Jesucristo? El credo. No, perdón, me confundí. A ver, creo. Engendrado no creamos. Engendrado no creamos. De la misma naturaleza del Padre. Por quien todo fue. Ok, entonces ahí va hablando un poquito de las relaciones que hay.
¿sí? Y de la naturaleza de cada una de las, que es la misma, ¿no? De cada una de las personas. Entonces, este envío a las criaturas de una de las personas, ¿qué persona es? El Espíritu Santo, ¿verdad? Para comenzar a tener una presencia distinta de la que ya tiene como creador. Pero hay otro envío, el del Hijo, Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, ¿verdad? Entonces son los dos envíos, que hay la del Hijo y la del Espíritu Santo. Hay dos misiones, y aquí lo tenemos, visibles: la encarnación, que es el envío del Hijo, y Pentecostés, que es el envío del Espíritu Santo. Están esas misiones que son como entre ellos, ¿verdad? A extra, hacia afuera, que es para en la relación con nosotros, tal que nos lo mandó a nosotros. Y esta misión invisible que hay también se le llama la inhabitación, que es el envío del Espíritu Santo al alma por la gracia que instaura una presencia de Dios en el alma. Eso es lo que dice 1 Corintios 3:16. ¿No saben que son templos del Espíritu Santo, la que leímos antes? Y Dios habita en ustedes. Entonces, aquí vemos cómo en Pentecostés Dios envía el Espíritu Santo a la iglesia. Pero también en el bautismo Dios envía el Espíritu Santo a nuestra alma, ¿sí? Para que habite en nosotros el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo está habitando en nuestra alma en gracia, y dijimos antes que el Padre no puede estar separado del Hijo y no puede estar separado del Espíritu Santo, el Hijo no puede estar separado del Espíritu Santo y no puede estar separado del Padre, y el Padre no puede estar separado del Hijo y no puede estar separado del Espíritu Santo. Entonces, por ende, si el Espíritu Santo habita en mí habita también la Santísima Trinidad, ¿verdad? Entonces, esta Trinidad está en mí por gracia, como en un templo, porque el Espíritu Santo viene a hacer su morada en mi alma y con él. O sea, mi alma se vuelve su morada, pero es una morada donde estamos los dos, por así decirlo. Donde está una de las personas, están las otras dos, el Padre y el Hijo. Y esto es lo más bonito. Dios habita en nosotros en un modo real, ¿sí? Si vamos a la capilla del Santísimo y está la lucecita prendida, ahí está Jesús de modo real. Aquí en este salón está Jesús. Sí, está Jesús de muchas maneras, de diferentes presencias, pero no está real. Pero allá en el Santísimo, ahí sí está real. Así como Jesucristo está real en la Eucaristía, así la Santísima Trinidad está real en nosotros, pero nos volvemos un tabernáculo, ya no de una hostia consagrada, sino de la Trinidad completa. O sea, que alguien me explique cómo el Dios omnipotente, cómo el Dios sin fin, todopoderoso, entra en mi alma humana. Por eso es un misterio de una presencia real, no espiritual. Pero eso, o sea, eso se da como cuando no, En el alma en gracia. entonces en el alma en gracia siempre va a estar la Santísima Trinidad en un modo real. En modo real. Ese es el misterio. O sea, ¿se dan cuenta la grandeza de lo que llevamos dentro cuando nuestra alma está en gracia? ¿Se dan cuenta de lo que perdemos cuando caemos en pecado mortal? Y los que están viéndonos en la casa también. Es tan grande que yo no me entiendo, yo no me explico cómo esa inmensidad de Dios está en mí de manera real. Pero así es. La efusión del Espíritu Santo en el hombre inaugura una nueva presencia de Dios. O sea, está la presencia en la naturaleza, está la presencia por potencia, está la presencia por su omnipresencia, pero esta es una manera
nueva que Dios inventó para estar en nuestra alma, con nosotros, en lo más profundo de nuestro ser. Esta presencia de Dios en el alma nos introduce, a su vez, en su mismísima vida íntima. Decíamos, el Padre, como dice el credo, Dios Padre, de quien todo fue hecho, el Hijo, que procede del Padre, el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. Entonces, hay una comunión entre las tres personas de la Santísima Trinidad. Yo me lo imagino como es dinámico, o sea, así dice la teología, es como una comunión, como está viva, puedes ver ahí. Entonces yo me lo imagino como, pero esto es mi cabeza, como un flujo que se mueve, que se mantiene, las tres ahí, es una, pero son tres. Entonces como que nos metiéramos en la corriente del amor entre las tres personas. Eso yo me lo imagino, eso no es doctrina, no es dogma, pero, o sea, para poder entender algo tan abstracto, ¿no? O sea, entramos y nos introduce en la vida y en la comunión de las tres personas. Si apenas si podemos entender cómo es la comunión de tres personas de un Dios, o sea, ¿verdad? Explíquenme, pero así es. Está, pero a veces pensamos que está aquí afuera y está aquí adentro y que lo voy a sentir afuera. Y no es que lo voy a sentir, es que está viviendo adentro, ¿sí? Entonces, por eso me está transformando el ser, ¿verdad? Bueno, hay algunos santos que yo no sé cómo, por luz divina, muy místicos, lograron como entender el misterio. O sea, Dios les dio un luzazo y lo entendieron. Claro que explicar con palabras humanas algo sobrenatural es bien difícil, pero tenemos algunas ideas de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila. Ellos, hablando de este misterio, decían, es de notar, San Juan de la Cruz, es de notar que el Verbo, Hijo de Dios, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, esencial y presencialmente, está escondido en lo íntimo en el íntimo ser del alma. Está escondido en nuestra alma. Está en esencia y en presencia. Porque yo puedo decir, o sea, Dios Padre está aquí, Dios está aquí tan cierto como el aire que respiro, se sabe en la canción, ¿verdad? Entonces, Dios está en la naturaleza, Dios está en los árboles, Dios está en el aire, o sea, sí, una presencia de Dios, ¿verdad? Pero la esencia de Dios, ¿verdad? Y está en el hombre, está en el ser humano, o sea, que alguien me explique, ¿verdad? Bueno, y Santa Teresa decía, comenzó a inflamarse mi alma, pareciéndome que claramente entendía tener presente a toda la Santísima Trinidad. Así me parecía hablarme todas las tres personas que se representaban dentro de mi alma indistintamente. O sea, ella de alguna manera entendió y hasta en su oración hablaba con los tres, pero eran solo uno y ese misterio, no sé cómo, pero le cayó el 20, ¿verdad? Así como, entendí, ¿verdad? Que nos explique más, pero bueno, ya no está en el cielo, no explicará. Bueno, entonces es que nos habita, pero también es una participación de la naturaleza de Dios. La efusión del Espíritu Santo en nuestros corazones nos permite tener parte del amor íntimo y personal de Dios. Somos introducidos en la intimidad de Dios. La comunicación de la vida divina que se me otorga por medio de la gracia no es otra cosa que mi introducción de un modo insondable pero real en las procesiones eternas de Dios. Y las procesiones son eso, ¿verdad? El Hijo, la segunda persona procede del Padre y el Espíritu Santo proceden del Padre y del Hijo, ¿verdad? Entonces nos introducen esa procesión, lo que ya habíamos dicho. Se produce una especie de prolongación de las procesiones eternas en mi alma. Es decir, mis facultades son elevadas hasta alcanzar al mismo Dios en su intimidad. Ahí dice mi dibujo que les hacía yo en mi cabeza, ¿verdad? Cuando leí este libro de antropología teológica y de la misma editorial, que hay varios cursos, hay uno de la Santísima Trinidad también. Cuando hablaba de las procesiones, me puse a hacer, según yo, mis dibujitos para resumir la información.
Y así lo dibujaba, con una espiral, el hombre que se introduce en la vida de esa intimidad, esa vida íntima de Dios. Nosotros, o sea, somos nosotros los que nos introducimos en Él, al Él habitar en nosotros. Explíqueme a alguien, por favor. ¿Verdad? Y ese es Jesucristo, pues, ¿verdad? Bueno, es que es un misterio, ¿verdad? Porque si está Jesucristo, está toda la Trinidad, ¿verdad? Pero la Eucaristía es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Pero donde está la segunda persona, está la primera y está la tercera, ¿verdad? Y entonces habita en nosotros. Y claro, como solamente comulgamos cuando estamos en gracia, o así debiera ser, por supuesto que tiene todo sentido lo que usted dice, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, a ver, Santo Tomás, él se la pongo un poquito más para que entendiéramos. Santo Tomás decía, Dios se encuentra como lo conocido en quien conoce y lo amado en quien ama. Como es algo abstracto, verás, como pensemos, verá, si yo tengo en mi mente al ser amado, el ser amado está en mí, no está afuera, sino está adentro de mí en mi pensamiento, en mi movimiento cerebral, en mi imagen mental. Entonces el ser amado está en mí, en mi conocimiento, ¿sí? No está afuera, está adentro. Bueno, entonces aquí habla él un poco haciendo una analogía imperfecta, pero para poderlo entender acerca de la presencia de Dios en nosotros. Dios se encuentra como lo conocido en quien conoce, lo amado en quien ama, porque conociendo y amando a la criatura racional llega por sí mismo a obrar hasta el mismo Dios. Esto decía Santo Tomás. Y también creer en Dios es participar de su conocimiento. Amar a Dios es participar de su amor. Cuando se explica ¿cómo podemos decirlo? La existencia, o no dice aquí, no es aquí, sí, la procedencia del Hijo, algunos teólogos lo han explicado como el pensamiento del Padre. O sea, no es el Padre, pero está en Él, pero es una realidad. Bueno, así lo explica, pero es bien complejo. No es algo naturalmente conocido y amado, sino sobrenaturalmente conocido y amado. Se me concede el don de participar en su propio conocer y amar. Bueno, y aquí no sé si podemos hacer esto un poquito grande. Tenemos aquí, triangulito representa la Santísima Trinidad, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y tenemos aquí al ser humano que está inhabitando en él, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Hijo que es enviado a los hombres por medio de la encarnación y el Espíritu Santo en Pentecostés. Y esta inhabitación ponen en nuestra alma las virtudes teologales, será la fe, la esperanza y la caridad. Y la fe es la generación del Hijo, y la caridad, porque es el amor entre el Padre y el Hijo, es el Espíritu Santo. Así se ha explicado en muchas ocasiones. Las misiones, ¿verdad? Hablamos ya de las misiones. La inhabitación en el alma es un modo nuevo de Dios de existir en el alma de una manera misteriosa y participa en esas procesiones. O sea, en la procesión del Padre, el Hijo que procede del Padre y el Espíritu Santo que proceden del Padre y el Hijo, entra el hombre a figurar. Y estas virtudes teologales son una prolongación en el alma de esas procesiones, de esa expiración del Espíritu Santo y de esa generación del Hijo, se prolonga al alma del ser humano y de ahí surgen, por así decirlo, la fe, la esperanza y la caridad. Es como un trabalenguas, perdón. Bueno, entonces aquí viene, partiendo de todo esto, este gran misterio, y me disculpo que las próximas diapositivas tienen bastante texto,
Pues muchos regalos que Dios nos da, pero yo creo que este es el mayor. Verá, ese es el fundamento de nuestra existencia, que es la filiación divina. Hemos sido constituidos hijos del Padre en el Hijo por el Espíritu Santo. Primera de Juan 3:1 dice, miren o mirad qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre que nos llamemos hijo de Dios, y todavía lo pone así como en exclamación, y lo somos. No es somos como hijos de Dios, somos como parecido, ¿no? Algo similar, no, lo somos. Esencialmente, los genes de Dios, la divinidad de Dios está en nosotros. La gracia es lo que hace, ¿no? El don de la gracia implica una participación de la misma vida divina y concretamente en la relación paterno-filial de Dios, en Dios. Ella se comunica adextra, ya lo habíamos visto este término, de modo análogo como esta vida es poseída y comunicada ad intra. Ad intra es la relación entre las personas de la Santísima Trinidad y ad extra es la relación de las personas de la Trinidad con nosotros, ¿sí? Pues llega a ser una misma cosa. Bueno, o parecido, ¿no? El resultado de la elevación de la gracia consiste en la prolongación de la generación del Hijo hacia afuera. Por eso teníamos este dibujito, ¿verdad? Del Hijo hacia afuera y la prolongación de esa relación entre las dos personas es la inhabitación en nuestra alma. Y por tanto, en la filiación, mientras que la modalidad según la cual nos es dada la filiación es prolongación de la procesión del Espíritu Santo. El ser hijo es donado al creyente en Cristo. Somos injertados en Cristo por medio del Espíritu Santo y constituidos en hijos del Padre. La participación en la vida intratrinitaria se nos concede por medio de la gracia, es una participación en la relación de filiación del Hijo. Participamos de la vida como hijos. Bueno, entonces, si regresamos a este dibujito, las relaciones que hay entre las tres personas se prolongan, por eso hay una flechita hacia abajo, pues, o de abajo hacia arriba, se prolongan y eso es lo que nos da a nosotros la inhabitación de la Santísima Trinidad y esa relación también de la filiación divina. Somos hijos en el Hijo por el Espíritu Santo. Sí. San José María Escrivá decía, el que no se sabe hijo de Dios desconoce su verdad más íntima, porque lo más íntimo que hay en el ser humano es la Santísima Trinidad, es Dios mismo en su esencia, y por esa razón es que somos elevados a la naturaleza de hijos. O sea, si no entendemos que no somos como hijos, sino que somos realmente hijos, y aquí no podemos hablar de genes porque Dios no tiene genes, pero yo digo genéticamente, pero es realmente divinamente, o sea, desde su naturaleza de divinidad, ¿sí? Entonces no estamos entendiendo nada, no estamos entendiendo la grandeza de nuestra condición de seres humanos elevados por la gracia como hijos de Dios, como templos de la Trinidad Santísima. ¿Verdad? Gálatas 4, del 4 al 5, decía, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. O sea, por medio de la muerte de Jesucristo, ese fue el fin de la encarnación. O sea, al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo. Esa fue la encarnación. Nació de mujer bajo la ley. Entonces, y después de la encarnación envió al Espíritu Santo, ¿sí? Por eso eran importantes las dos misiones. Nuestra filiación no es por naturaleza, nuestra naturaleza no somos dioses, pero sí tenemos la naturaleza, sí compartimos la naturaleza de Dios, porque Él nos ha acogido como sus hijos, ¿sí? Por adopción. Pero es verdadera y real, no es de menos, es verdadera y real, ¿sí? Concedido por gracias. Aquí Romano Guardini, un teólogo más actual, decía
Ser hijo de Dios significa no solo tener con Dios una relación de confianza, amarle y saberse protegido por Él, porque eso es lo primero, ¿verdad? Dios es mi Padre y me ama, Dios es mi Padre y le rezo, Dios es mi Padre y me cuida y confío en Él. O sea, sí, tenemos un Dios que nos cuida y eso está muy bien, pero se queda todavía en un nivel un poco lejano, ¿sí? Sino que es algo exacto como inaudito, o sea, no se entiende. Estar acogido por pura gracia en la relación con el Padre en la que está por naturaleza con su Hijo hecho hombre. O sea, que nos acoge de la misma manera que acoge a su Hijo, que sí tiene su naturaleza. De la misma manera nos acoge a nosotros. ¿Sí? Creer significa ser cautivado por Cristo, pero no solo psicológicamente, como el discípulo por el maestro, sino realmente ser introducido por él en su propia vida, ser incorporado al movimiento en el que él está con el Padre. Por eso, por esta expresión, me lo imaginaba como movimiento, ¿verdad? Pero sí, ser incorporado, introducido a ese movimiento significa esa relación, ¿sí? Esa relación que hay entre el Padre y el Hijo. Nuestra alma, por lo tanto, se cristifica, se hace como la de Cristo, ¿no? Adquiriendo esa forma de Cristo, mismo amor del Padre, mismo derechos de herencia, de filiación, como máxima realización de nuestro ser verdaderamente fraternidad entre nosotros. O sea, realmente nuestra naturaleza, que es una nada, es algo tan grande, ¿verdad? Es Dios mismo que está no de una forma figurativa, ni simbólica, ni espiritual, sino real y ontológica dentro de nosotros, ¿verdad? Gracia por este don divino significa, ¿verdad? También que nos volvemos gratos a Dios, agradables a Dios. Hay una verdadera transformación, se le ha llamado cristificación y regeneración. Es una transformación real y ontológica. Yo hago el paralelismo, porque no es lo mismo, pero el paralelismo con la transustanciación. Hay un cambio de sustancia, un cambio de esencia, y en nosotros hay un cambio también en nuestra humanidad, se diviniza. Cuando se dice que el hombre tiene la gracia divina, se entiende que en él hay una realidad sobrenatural que proviene de Dios. Y esto es parte de lo que hablamos cuando hablamos de la gracia, recordar, es un recordatorio, evitar dos extremos de la gracia. La gracia no es Dios, ¿verdad? No es que Dios nos da su gracia, ¿verdad? La gracia proviene de Dios, pero la gracia no es Dios. Y considerar que la gracia no supone una verdadera transformación a nivel del ser. O sea, la gracia, solo me da un poquito, me da fuerza para no pecar. Me da fuerza para sonreír más. Más allá que la fuerza, te cambia. ¿Verdad? Es como el carro que ya no funciona porque se le arruinó el motor y dice, lo vamos a arreglar y cambiarle un par de piezas, pero sigue siendo el mismo motor. No, o sea, la gracia lo que hace es que pone un motor nuevo, lo cambia por completo, le cambia la esencia. Y aquí nos cambia el motor por completo, ¿sí? Eso hace la gracia. Y yo creo que esta es la última, o la penúltima, quiero ver, bueno, casi. La gracia es un hábito entitativo. Eso es algo muy bonito porque cuando hablamos de virtudes, ¿alguien sabe qué es una virtud? No, ¿cuáles son? Cardinales o teologales, pero ¿qué distingue una virtud? Sí, porque están orientados al bien, pero eso es importantísimo. Hábitos, o sea, es algo que permanece, que es estable, ¿sí? Que siempre está, ¿sí? Entonces, la gracia es un hábito entitativo, o sea, propio de una esencia. Es una cualidad estable que tengo y que me dispone en orden de la naturaleza y del obrar. Entonces, la virtud me orienta al bien,
pero permanece en mí habitualmente, o sea, o lo vivo yo de manera habitual. Por eso, para vivir las virtudes, no hablemos de las teologales, pero hablemos de las humanas. Todas las virtudes, lo que al practicarlas, nos acercan a la santidad, porque ¿qué es la santidad? Pues la práctica heroica de las virtudes, ¿sí? Pero las virtudes humanas requieren de dos componentes. Por un lado, la gracia de Dios que nos va a ayudar a poderlas vivir, y segundo, el ejercicio del ser humano. Por eso nosotros tenemos que esforzarnos y luchar por ser más virtuosos, que la paciencia se vuelva una virtud, que la bondad se vuelva una virtud, que la alegría se vuelva una virtud, que la confianza se vuelva una virtud, que sea algo habitual en nuestra vida diaria, en nuestro día a día. ¿Y eso cómo se hace? Ejercitando las cualidades buenas, ¿verdad? Un acto bueno tras otro, ¿sí? Eso va creando hábitos a nivel humano. Y en cuanto a las virtudes, pues practicando habitualmente la paciencia, el amor, la bondad, y con la gracia de Dios, se eleva esa cualidad humana, ese hábito humano, a una virtud sobrenatural, ¿sí? Bueno, pero sigamos. Santo Tomás dice, infunde en aquellos a quienes mueve a seguir el bien sobrenatural eterno ciertas formas o cualidades sobrenaturales mediante las cuales puede ser movido por él con suavidad y prontitud la consecución de aquel bien. Entonces, ¿qué hace la gracia? La gracia entonces se infunde en nuestra alma y nos va a mover con suavidad pero prontitud. ¿Será? Porque no nos obliga, o sea, la gracia no anula la libertad del hombre, sino que va moviendo al ser humano por él con suavidad y con prontitud. Es una cualidad estable, este hábito es un don de Dios, es una segunda naturaleza que Dios pone en el alma, es una segunda naturaleza. ¿Quién más tiene dos naturalezas? Más, ¿verdad? Yo me siento la gran cosa. Pero ¿quién tiene dos naturalezas? Jesucristo, naturaleza humana y naturaleza divina. Y nosotros tenemos naturaleza humana, pero es como que Él pone una segunda naturaleza, que sería la divina, en nuestra alma. Por eso es que nos hace como Cristo, en todo el aspecto de la palabra, de la definición, en todo. ¿Verdad? No solo en que hay, por nuestras obras nos parecemos a Él, porque lo imitamos, no solo por imitación, es por esencia. ¿Sí? Sí, es bien grande. Sí. Entender la gracia creada como el don que Dios me da de hacerme partícipe de la naturaleza divina, en virtud de la vida sobrenatural que verdaderamente me ha concedido y de la que ahora en mi propio ser puedo gozar. La autonomía y la libertad humana se respetan y hasta se resaltan. Libres. San José María decía libérrimos, súper libres. O sea, vivir la santidad, vivir las virtudes de una manera libre, autónoma y libre. No somos marionetas de Dios, totalmente libres. La gracia nos diviniza, pero no somos hechos Dios, solo hay un Dios, ¿verdad? Dios es la luz que cuando nos toca deja en nosotros una cualidad, y esta analogía es muy bonita. Es como el efecto de la luz en las paredes de una habitación, ¿verdad? Cuando pega, sobre todo si es una pared de color, y pega mucho la luz, o en las cortinas, ¿verdad? Hay un efecto, las cambian, las empieza a decolorar o les pone manchas, cambia. Entonces, Dios es como la luz en nuestra alma que la va cambiando, ¿sí? La va transformando. Cuando se habla de gracia, se pueden distinguir, aunque la gracia es una única, pero se pueden distinguir diferentes modos de esta gracia. La gracia es santificante, que es la que recibimos, o habitual, la misma, la que recibimos desde el bautismo, es un don habitual, o sea, como un hábito que permanece, es estable, es una disposición estable y sobrenatural que va perfeccionando nuestra alma para hacerla capaz de vivir con Dios y obrar por amor. Eso es lo que hace la gracia. Esa gracia la podemos perder, sí, con el pecado mortal. La podemos recobrar, sí, con la confesión sacramental, ¿sí? De lo contrario, si no hay pecado, es un don habitual, permanece, ¿sí?
Es la gracia fatum facens, que nos hace gratos, que nos hace como agradables, hermosos delante de Dios. Podemos distinguir entre, aquí hay dos, pero en realidad más adelante viene la tercera. Gracia habitual, gracias actuales, que es la misma, solo existe gracia, punto, pero hay modos diferentes. La gracia habitual es la disposición permanente para vivir y obrar según la vocación divina, que es lo mismo que lo de arriba, gracia santificante, y las gracias actuales, y esto es muy lindo, son intervenciones de Dios en momentos específicos, en circunstancias particulares, ¿sí? Como por ejemplo en el origen de la conversión o en el curso de esa santificación. En cada momento y circunstancia, Dios nos va dando su gracia según la necesidad, para responder a algo puntualmente, para dejar algún vicio, para crecer en alguna virtud, ¿sí? La gracia es una, no hay diferentes gracias. Dios en su infinita creatividad, vitalidad y bondad se me entrega en diversos modos según yo lo necesite. Por eso distinguimos estos dos. Pero también el catecismo habla de una tercera. Bueno, hay otra también, la de estado, creo que está aquí. Y la quinta, bueno, pero solo para poderlas entender. Las gracias especiales, que son las gracias carismáticas. Dirá el catecismo en los numerales, aquí solo puse 2003, pero hay más. ¿Qué significa? Carismáticas son dones extraordinarios que reciben algunas personas para beneficio de los demás fieles. Esto es lo que explica el catecismo, que es para el bien del mundo y para el bien de la iglesia. Y habla de, San Pablo tiene un montón, es un gran listado el que tiene, y pues habla de otros que son muy específicos para alguna misión particular en el reino de Dios o en el mundo, ¿verdad? No solo para la iglesia. Los dones del Espíritu Santo también los recibimos, son gracia de Dios y los recibimos también desde el bautismo. ¿Y qué hacen los dones del Espíritu Santo? También nos ayudan a crecer en santidad y a asociarnos a la obra de redención del Señor, ¿verdad? A cumplir con la misión de Dios. Las gracias sacramentales es otro tipo de gracia o modo de gracia que las recibimos con cada sacramento. O sea, cada sacramento tiene gracias particulares. La gracia que recibimos en el matrimonio no es la misma que recibimos en la confesión, ¿sí? Pero ambas vienen de Dios, ambas son gracia de Dios, pero las recibimos en circunstancias diferentes, para misiones diferentes, o para razones diferentes. Bueno, qué montón. Pero, en resumen, verá qué regalo más grande el que Dios nos ha dado, verá usted. Yo no entiendo a alguien que me explique la filiación divina y la inhabitación de la Santísima Trinidad, pero si ustedes se quedan con eso, van a reflexionar eso y se lo llevan a la oración y si le preguntan a Dios, explícame la grandeza de este misterio y de este regalo, yo con eso ya me doy por servida, ¿verdad? Si alguien, y me quedo con esta frase porque a mí me pegó, por eso se lo puse aquí, el que no se sabe hijo de Dios, desconoce su verdad más íntima. O sea, esa es la grandeza, ¿sí? No nos quedamos en esa creación superior al resto de la creación, sino que, o sea, no podía darnos poco Dios, se dio a sí mismo, ¿verdad? Exactamente, de ahí viene la palabra, o sea, y lo dirá también Apocalipsis, ¿verdad? Triste, desdichado, desgraciado, o sea, sin la gracia, que se puede perder, pero lo bueno es que siempre se puede volver a empezar, ¿verdad? Bueno, a nuestros queridísimos hermanitos que están ahí del otro lado, hola, saludos a todos. Por favor, llévense a la oración este regalo tan grande de la filiación divina, de ser hijos de Dios, que Dios nos va dando luces de cómo profundizar en ese misterio, de cómo tener una presencia más grande de Dios en nuestra vida y una relación más íntima y profunda con Él por medio de esta verdad que quizás ahorita vamos recordando o vamos conociendo, ¿verdad? Y gracias a todos por conectarse y a ustedes sobre todo por estar aquí, qué bonito verlos, qué bendición. La próxima clase es mi última clase, o sea, dentro de 15 es la última. Vamos a ver la última parte, es más corta que la de hoy y van a tener un pequeño
Un pequeño examen. Muy general, de todo lo que yo sé que ya saben. Así que la tarea es la misma, lo que el día de hoy pues ustedes hayan reflexionado, aprendido o les hayan quedado más dudas que respuestas, anótenmelo y me lo pasan para que yo lo lea. Bueno, gracias a todos, Carmencita, yo ya terminé. A los anuncios de Carmencita. Tú pusiste en el chat que este domingo hay servicio de puerta para los que puedan venir. ¿A qué hora? A las 10. A las 10 de la mañana, los que puedan venir a servir a la misa, al servicio de puerta. Ya saben. Bueno, entonces, digamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos infinitas gracias por amarnos tanto. Gracias porque no solamente podemos llamarnos hijos tuyos, sino que lo somos. Gracias por el don tan grande de poder ser hijos tuyos, más allá de tener un Padre en quien confiar, un Dios que habita en nosotros y que nos comunica su mismo ser. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a nuestra condición de hijos, a nuestra dignidad de hijos, amándote, agradándote, cumpliendo tus mandamientos, que podamos reflejar siempre la grandeza de lo que hay dentro de nosotros. Con la ayuda de tu gracia, Señor, sabemos que podremos lograr. Te pedimos que estés muy cerca de nosotros y los que vamos ahora a casa, que nos acompañes en el camino de vuelta, y a quienes están en casa, también que los bendigas y acompañes durante esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, que Dios los bendiga y nos vemos pronto. Bye.